Todo Educación, con Soraya Fon-Roerich. Pues seguimos aquí en Todo Educación y tengo un súper gusto de recibir a Ana Laura Arroyo, la directora de Grupo Impacto 360. Gracias, Ana, por estar aquí. Muchísimas gracias a ti, Soraya. Siempre vengo bien contenta porque platicamos bien padre. Sí, y bueno, me da mucho gusto recibirte porque, bueno, tu empresa representa la voz de la gente a través de tus encuestas, y con este tema que, bueno, pues todo lo que tiene que ver con Ayotzinapan, con los 43 estudiantes que están pues formalmente desaparecidos, y que pues todo el mundo diría, bueno, ¿por qué Todo Educación también ya quiere hablar de ese tema? Bueno, porque lo dije, son estudiantes, pertenecen a una escuela, a la normal, que pertenece al estado de Guerrero, que son jóvenes, y es un tema vulnerable que ha estado en todos los medios y en todos los lugares, y que, bueno, pues no podemos dejarlo de lado, mi querida Ana Laura. No podemos dejarlo de lado, y además porque lo más interesante, como lo mencionaba, pues es la opinión de la gente, cómo lo ve, cómo lo percibe, cómo lo escucha a través de los medios. Y es pues tu casa experta en este tema la que nos va a dar esa opinión. Sí, Soraya, muchas gracias. Y buenos días a todos. Siempre vengo bien contenta aquí. Y también igual pensamos que es una responsabilidad de nosotros, que muchas veces tocamos los temas sociales y coyunturales que están pasando en nuestro país, pues hablar un poquito de ese tema, preguntarle un poco a la gente si está o no enterada, qué piensa de esta situación, ¿no? Que la verdad es que ha estado en todas las noticias de nuestro país, escritas, habladas, etcétera, porque pues es considerado de mucha trascendencia para nosotros los mexicanos, ¿no? Esto que está pasando, ¿no? Sí, y como repito, es un tema vulnerable porque son estudiantes, porque son jóvenes, porque además, desgraciadamente, es un ejemplo, o la punta, se dice, de un iceberg de muchas pues cosas que no se están haciendo correctamente a través de los gobiernos, a través de negligencia, de autoritarismo. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo lo percibió la gente, o lo percibe la gente en las calles. Esta encuesta la levantamos en la Ciudad de México el 12 de noviembre, es muy, muy, muy reciente. Y bueno, les vamos a dar al final de este espacio la página de internet para quien quiera ver toda la metodología y un poquito más analizar la encuesta. Recuérdanos tu página, Ana. Es www.gii360.com.mx. Ahí está la encuesta y otras más para que a quien quiera verla más a detalle, con muchísimo gusto está ahí. Primero que nada, le preguntamos a la gente si está enterado o no que algunos estudiantes de una escuela normalista del estado Guerrero se encuentran desaparecidos. Uh-huh. Y el 97% de la gente nos dice que es abrumador. Sí. Total. Yo creo que de las pocas encuestas de un tema de opinión pública que es tan conocido, ¿no? Sí, de entrada puedo decir y resaltar que este 97% no sucede en la mayoría de los temas sociales, incluso llámese IVA, impuestos, gasolinazos, no sucede. Muchos no estamos enterados. Entonces, esto a mí me dice, de acuerdo a la experiencia, que es algo que está impactando muy fuerte en la sociedad, esta noticia, ¿no? Todos estamos enterados. Después preguntamos a la gente, al 97% que está enterado, por qué medios se ha enterado, y el 48% nos dice que por la televisión, es casi el 50%, el 16% por el radio, 12%, es casi un 13% por internet, son los 3 primeros lugares de acceso a medios que la gente tiene, y ya después con porcentajes más pequeñitos, el 9% en periódicos, por medio de familiares o amigos o volantes impresos, ¿no? Sigue acaparando la televisión como un medio electrónico, ¿verdad? Totalmente. Aunque yo sí he visto a lo largo del tiempo y del desarrollo, por ejemplo, de internet, que sí ha empezado a bajar el porcentaje, ¿no? Antes de verdad que hubiera podido ser el 80% tele, después periódicos, después radio, ¿no? Bueno, vamos a sumar, ¿no? Que si fuera radio, internet y periódicos, pues están a la par, ¿no? Sí, estamos hablando más o menos. Sigue siendo la televisión el más alto, pero ya por muy poquitos puntitos, ¿no? Uh-huh. Está a la mitad de la mitad. Pero bueno, la mayoría de la gente se ha enterado por tele, ¿no? De esta situación. Después preguntamos,
Ahora bien, ¿cuál les resulta el medio más confiable para enterarse de estas cosas? Y aquí sí ya los porcentajes cambian. La televisión sigue siendo el primer lugar, pero ya con un 26%. Entonces, es 20 puntos menos. ¿Qué quiere decir esto? Que la gente sí se sigue enterando por la televisión, pero no le tiene ya tanta confianza, ¿no? De ese 47% de la gente que se entera por televisión, por ejemplo, de esta noticia, solamente el 26% dice que es confiable. O sea, la televisión la tenemos, Ana. Sí. Estamos acostumbrados, y tú me decías fuera de micrófonos, pues estamos muy en nuestra sociedad es que está cultural. Sí, es cultural. Yo he estado muchas veces, porque bueno, yo que me dedico a investigación, claro, me la paso observando, investigando, e incluso en muchos lugares, comercios, mercados de nuestro país, está la tele prendida, sí, aunque la gente no la esté como viendo. Si fuera radio, ¿verdad? Exactamente. Entonces, mi conclusión es que es cultural, o sea, estamos acostumbrados, y muchas veces hasta de manera autónoma, es decir, sin pensarlo, la aprendes, automático la aprendes, ¿no? Poco a poco ha ido cambiando esta tendencia. Pero eso no quiere decir, por la encuesta, que sea la que consideran más confiable. Así es. Eso es lo que hay que Por resaltar. una parte está padre que la gente sea crítica, ¿no? Claro. No queremos ser borregos, o sea, tampoco dejarse llevar. Ni todo lo que nos ponen es bueno, ni todo lo que ponen es malo también, porque luego también hay de esos lados recalcitrantes de, es que todo es sospechosismo, y, o sea, yo creo que no hay esa dualidad tan tajante, pero no. Sí ser críticos. Sí, y siempre, Soraya, en este tipo de situaciones siempre hay no un interés, hay muchos intereses, ¿no? Entonces yo creo que por eso tenemos que ser muy críticos en lo que se nos informa y el medio que nos informa. Claro. Entonces, bueno, aquí vemos que la gente confía en la televisión un 26%, en el radio un 19%, o sea, es decir, aquí, por ejemplo, sube el porcentaje de confianza del radio. En el internet un 15%, sube el porcentaje de confianza de la gente que se entera por internet en las noticias. O sea, y en los periódicos se mantiene igual. Sí. De hecho, la televisión baja su porcentaje de confianza a 20 puntos. El radio sube su porcentaje de confianza como bravo. Todavía hay más credibilidad. Y internet es mucho más confiable incluso para la gente, ¿no? Entonces, aquí sí ya cambian las cosas. El periódico se mantiene igual, ¿no? Es impresionante la desconfianza que hay. O sea, aparte de que la ven más, pero es la que menos confían. Sí. Y mira, aquí hay un 16%, es casi un 17% de la gente que nos dice que no confía en ninguno. Entonces, es mucho, bueno, es muchísimo. De hecho, este porcentaje, pues, le dice mucho a los medios de comunicación. Claro. Hay un 16%, es casi un 17% de la gente que por el medio que sea de comunicación no creen ninguno. No creen en tele, no creen en radio, no creen en internet, no creen menos en periódico, ¿no? Porque sí creo que socialmente, Soraya, hay una percepción de confusión, de desinformación y de manipulación que los mexicanos tenemos de todas las fuentes de información, ¿no? Sí, y bueno, pues como lo he dicho en otros temas, no es que uno sea así, pero pues la burra no era arisca, ¿no? Sí. Y desgraciadamente pues te vuelves desconfiado, pero yo creo que la palabra debe de ser crítico. Debes de ser crítico, debes de visualizar toda la gama que se te da, y la gente, cuando ahora en día te sientas a tomar el café y a platicar, eso es, oye, ¿tú cómo ves? ¿Y tú qué crees que dijo? ¿Y tú qué? O sea, ver el fondo y el trasfondo de lo que se va diciendo. Claro. Pero no podemos dejar de ser críticos porque somos parte de esta sociedad y de este país. Claro, y yo creo que entre más una sociedad evoluciona, precisamente más críticos nos volvemos, porque ya empezamos a pensar lo que se nos dice, lo que se nos da, no solamente aceptarlo, ¿no? De manera automática. Entonces, creo que puede ser una llamada de atención para los medios, pero también puede ser, viéndolo desde el punto positivo, que la sociedad estamos aprendiendo y empezando a pensar mucho más, ¿no? Entonces ya, como tú misma lo dices, somos más críticos. Sí, y también, por otro lado, es ser críticos y también ser neutrales, ¿no? O sea, voy a ser crítico, pero objetivo, ¿no? Claro. O sea,
ni tanto para un lado ni tanto para el otro. Y lo que está mal, pues sí, señalarlo y está mal, ¿no? Claro, pero fíjate que eso es una emisión de un juicio. Y para emitir un juicio tienes que estar muy bien informado. Porque luego todo el mundo emitimos juicios y damos opiniones y todo, y no estamos informados realmente. Y eso es un tema pues hasta de ética, ¿no? No puedes opinar de algo que no sabes precisamente qué está pasando, ¿no? Así es. Entonces, bueno, yo creo que aquí estamos hablando de muchas cosas, pero todo tiene que ver con un crecimiento de conciencia incluso colectivo, ¿no? Que yo creo que es lo que estamos viendo ahorita precisamente. Y lo que lo están detonando diferentes sucesos sociales, como es el caso de Ayotzinapa. ¿Y cuál es tu siguiente pregunta, mi querida Ana? En la anterior pregunta, bueno, primero preguntamos por qué medio se enteró de la desaparición de los chavos. Preguntamos cuál es más confiable. Y ahora preguntamos cuál es en el que menos confía, es decir, el medio en el que más desconfía la gente. Y vuelve a salir la televisión en un 44% y en primer lugar, ¿no? Después un 14% en los periódicos, es el medio que más desconfía. Después internet con un 7%, es casi un 8%. La radio, mira, un 5%, es de los que menos desconfianza genera. Muy bien, muy bien. Mi querida Ana, pues con esa confianza que nos tienen en el programa y en la radio, vamos a una pausa y regresamos con esta encuesta tan interesante de Grupo Impacto. No se vayan. Síguenos en Twitter, @todoeducación MX. Pues seguimos aquí en Todo Educación con el tema tan interesante que tiene que ver con la desaparición de los normalistas en Ayotzinapa y la encuesta que levantó Grupo Impacto 360. Anita, ¿cuál es la pregunta que sigue dentro de esta encuesta? Le preguntamos a la gente si está de acuerdo o en desacuerdo con la forma en la que la ciudadanía y los estudiantes se han manifestado por la desaparición de los estudiantes normalistas de Guerrero. Y el 49% de la gente, es casi un 50%, dice que está de acuerdo. El 37% de la gente dice que está en desacuerdo y un 3% no está de acuerdo ni en desacuerdo. 10% no nos contestaron esta pregunta. Entonces... Oye, qué interesante que no te la quisieran contestar. Sí. ¿Sabes qué creo? Que lo que pasa es que este tema permea y duele e interesa. Y es un reflejo de muchos otros temas sociales en el país. Claro. Entonces la gente quiere ser solidario y quiere entender que es un tema que no puedes decir, no me interesa, está mal, ¿no? Pero al mismo tiempo a lo mejor no están en acuerdo en acciones para reclamarlo, ¿no? Y a lo mejor por eso no se quisieron meter en el dilema de decir si sí o no. Pero está muy empatado, claro que gana en el acuerdo, pero el desacuerdo está muy empatado. Y entonces yo creo que es esa dualidad de sentimientos, mi querida Ana, en decir, sí, estoy con ustedes, estoy en desacuerdo que se estén realizando estas cosas para con los chicos, para Ayotzinapa, para mi país, pero también a lo mejor, pues sí, reclamen, digan lo que opinan, pero ya a lo mejor hay gente que dicen, hay una línea muy corta, ¿no? Sí. En que sí reclamar es válido, un hijo perdido pues no se lo desea a nadie, pero ya cuando a lo mejor se meten con gente o terceros es cuando a lo mejor no les late. Claro. No, y aquí solamente no estamos preguntando si están de acuerdo en esta situación, sino solamente en la forma en que la ciudadanía y los estudiantes se están manifestando. Entonces, la gran mayoría de la gente dice que está de acuerdo y el 37% que está en desacuerdo, no sabemos exactamente en qué está desacuerdo, ¿no? Sí, yo estoy pensando que puede ser precisamente en eso, la forma, ¿no? Las marchas, hemos visto también situaciones de violencia, por ejemplo. Pero yo también he oído padres en los medios que dicen que sí están inconformes, por favor, les duele todo, hay que hacer marchas,
pero a lo mejor muchas veces no en las formas. Exactamente. Uh-huh. Después preguntamos, ¿usted apoya o apoyaría una marcha como forma de protesta ante esta situación? Y fíjate aquí, es un poco ambiguo porque el 72% de la gente nos dice sí lo apoyaría. Mira. De hecho es casi un 73% y un 23% de la gente dice no. Entonces, a mí me parece esto un porcentaje bien alto que podríamos pensar que hay una muy alta simpatía, a pesar de que probablemente no estoy de acuerdo que es la manera, pero ante una situación así, sí protestaría de esta manera, ¿no? Es una causa injusta. Entonces, con las causas injustas y con las causas débiles, la gente apoya. Claro. Cuando son tajantemente injustas, la gente apoya. Claro. Entonces es un 72%. Que en el camino altísimo. Otras personas se quieran colgar, que en el camino alguien lo desvirtúe, ese es otro. Claro. Pero el motivo real es la búsqueda de estos chicos y la injusticia que se cometió. Después preguntamos, con respecto a las marchas que se han presentado, ¿cuál cree que sea el motivo principal que impulse a los participantes? El 29% de la gente nos dice que mostrar desacuerdo con la forma en que se ha tomado el caso. El 24% dice mostrar apoyo a los familiares y afectados por lo que ocurrió, la desaparición de los 43 uh-huh. normalistas. En tercer lugar, un 11%, hacer escuchar las demandas. Cuarto lugar, un 8%, sumarse a una causa que le parece adecuada. Fíjate, aquí es la gente que no tiene ni vela en el entierro, uh-huh. que probablemente, o sea, pero a mí no me parece justo y por eso, ¿no? Uh-huh. La injusticia. Después un 8% mostrar rebeldía y un 1% todas las anteriores. Mostrar rebeldía. Esos sí están bien perdidos. Nada más. Pero mira, nada más hacer relajo por hacer relajo. Esto es fuerte porque todas las primeras 4 razones me parece muy ciudadano, muy sensible y muy el sentir de lo que estamos viviendo ahorita como país, ¿no? Entonces, el reflejo de lo que pasó en Ayotzinapa con los 43 estudiantes, lo que pasa es que es algo que yo creo que ahora se ha visto de manera obviamente grave y que nos duele, pero sabemos que es algo que no solo es un reflejo de lo que está pasando en muchas partes del país probablemente, uh-huh. ¿no? Entonces uh-huh. es fuerte porque yo creo que esto, como otras cosas que han pasado, incluso hablando ya del tema de estudiantes, el paro del Politécnico, del IPN, hubo una situación también en la UNAM, uh-huh. donde por eso ahora está tomada la famosa rectoría, uh-huh. en el Cervantino, también hubo un joven fallecido, uh-huh. Entonces son muestras donde todos los ciudadanos vemos pues que necesitamos justicia, probablemente seguridad. He visto las redes están plagadas de ese tema, sociales en internet, entonces yo creo que es un tema de conciencia social que hay mucho más apertura ahora y de una exigencia ciudadana sobre muchos factores que no están funcionando en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de cosas muy básicas como la vida, la seguridad, el respeto, la no violencia, que deberían de ser innatas, o sea, no debería uno de estar luchando por ellas, ¿no? No, de hecho, pues la Constitución de nuestro país lo dice, los 29 garantías, primeros artículos, y la razón de ser de una estructura gubernamental, pues es salvaguardar los derechos de los ciudadanos, ¿no? Y procurar el bienestar social, por decirlo de manera muy simple y muy general, ¿no? Entonces, creo que es un grito de desesperación social de los mexicanos, ¿no? Y lo que destapa la olla express, por así decirlo, pues es una situación tan fuerte como esta que no podemos hacer de lado. Para mí es un tema de valores, Soraya, uh-huh. de verdad. O sea, yo creo que México es una gran familia. Yo siempre lo he pensado así, te lo he dicho en tu programa, y que tenemos una crisis bien fuerte de valores, ¿no? Ahorita lo que estamos viendo son muestras pues de solidaridad, estamos viendo exigencias de respeto, de seguridad, queremos honestidad, en fin, yo lo que veo es que lo podemos resumir en volver a los valores, ¿no? Y que la gente, el pueblo mexicano sentimos que, imagínate, es que yo me pongo a pensar, un padre campesino que es súper pobre y que además le matan al hijo, no tiene nada que perder. ¿Ya qué puede perder? Entonces, eso es lo que está en la calle, la indignación, la tristeza, el enojo,
la desesperación, la frustración, y alguien lo tiene que resolver. Y por eso, en lugar de callarse o arreglarse, con los días parece que ha tomado mucho más fuerza, ¿no? Sí. Entonces, todo esto que la gente contestó, mostrar en desacuerdo con la forma que se ha tomado el caso, mostrar apoyo a los familiares, hacer escuchar las demandas, sumarse a una causa que le parece adecuada a la gente, creo que se puede resumir en ser escuchados y respetados, y en que somos más conscientes probablemente ahora los mexicanos, y es una crisis de valores bien fuerte que está pasando en nuestro país y que queremos resolver, ¿no? Y que nos resuelvan también. Y que todo el mundo, en vez de estar queriendo ofender, aprovecharse, sobreponerse, manejar, insultar al otro, debería de ser su trabajo. Sería tan sencillo, y suena muy utópico, y a lo mejor van a decir, esta señora cree en pajaritos, pero es que debería ser así de simple. Claro. Debería ser así de simple. Y a lo mejor es parte de este programa. Tú decías valores, es parte de estar bien educado, de pensar en el otro y no nada más en mí, ¿no? Claro. En que somos todos, formamos parte de un, ya fuera de México, un universo, un mismo ente, y que no me preocupe el otro y lo pisoteo y lo agravio y lo mato. Entonces, no puede quedarse la gente tranquila hacia eso. Y bueno, pues yo, como te he dicho en otras ocasiones, y es mi forma de pensar, para arreglar las cosas, sea en cualquier ámbito familiar, social, gobierno, si queremos arreglarlas y van mal, se tiene que destapar y tiene que haber revolución. Tiene que haber, pues, alguien que grite y que hable. Y confío en que sea para que se arregle. Claro, siempre hay momentos de crisis y nos tienen que llevar al siguiente nivel, ¿no? A una evolución. Yo creo que también estamos viviendo un cambio de conciencia, y que gracias a medios alternativos de información sucede, ya hay mucho más transparencia que años atrás. Y yo creo que todo problema se resuelve con actos creativos, ¿no? Entonces esta puede ser una gran oportunidad para resolver creativamente tantos problemas que tiene nuestro país, ¿no? Y resolverlos realmente de raíz, porque esos son los gritos de la sociedad mexicana actualmente. Entonces, hay una pregunta que estoy leyendo ahorita aquí y dice, ¿usted ha sido afectado por una marcha? Y la mayoría dice que no. 67%. Me llama mucho la atención. De hecho, es casi un 68%. Dice que no, y un 31% dice que sí. Mira, a lo mejor como este tema ya es tan vulnerable, ya mejor decimos que no nos han afectado las marchas. Es una muestra de solidaridad. No, la verdad es que en honestidad, incluso muchos de los que vivimos en el DF sabemos que va a haber marcha y ya no nos movemos. Sí, ya. O si yo tenía una cita en la tarde, digo, no, mejor mañana. Ya nos programamos y nos agendamos. Exacto, ya hasta nos agendamos conforme a la marcha, ¿no? Entonces probablemente también por eso ya nos sentimos tanta... puede haber aquí gente que contesta eso porque, bueno, ya nos organizamos hasta de otra manera, ¿no? Gracias, Ana, por traer este tema a la mesa, por hablar del conflicto de Ayotzinapa, por ser sensibles al tema de estos estudiantes, que deseamos que los encuentren o que haya una noticia acerca de ellos y sobre todo para sus familiares. Sí, que Dios bendiga a nuestro país porque lo necesitamos. Así es. Pues seguimos en estos temas polémicos. Ana Laura Arroyo, directora general de Grupo Impacto. Seguimos aquí en Tu Educación. Al contrario, sí.